Buena inmunología de nuevo, queridos y queridas estudiantes. Vamos a abordar ahora la segunda parte del sistema inmune de las mucosas. Evidentemente, si las células T y también las células B son fundamentales para la respuesta inmune del sistema inmune de las mucosas, no es menos importante el papel de las células dendríticas, que como sabemos son las que presentan antígenos a las células T y que van a inducir además la diferenciación hacia un tipo u otro de célula T efectora. Bueno, en este caso existen dos tipos de células dendríticas en el sistema inmune de las mucosas que es importante que conozcamos. En primer lugar, tenemos células dendríticas que se localizan en las placas de Peyer. Estas células dendríticas están, digamos, debajo del epitelio y reciben antígenos a través de las células M, que, recordemos, eran esas células multifenestradas que estaban especializadas efectivamente en captar antígenos y transportarlos por transcitosis al interior. Estas células dendríticas pueden ser activadas por esos antígenos y entonces van a expresar la interleuquina, la IL-23. Van a estimular una respuesta de tipo 3, que recordemos son las que activan a las células TH17. Es decir, se va a producir una respuesta que va a generar células TH17, las cuales van a potenciar, por ejemplo, a los neutrófilos, que son los principales fagocitos que van a, obviamente, mantener a raya o van a intentar mantener a raya la invasión bacteriana. Las células innatas linfoides de tipo 3 también van a participar en esta respuesta generando citocinas que van a potenciar la acción de los neutrófilos y también la acción del epitelio produciendo compuestos antimicrobianos o antifúngicos. Sin embargo, cuando esas células dendríticas no están activadas, producen interleuquina 10, que es una citocina antiinflamatoria, la cual ayuda al mantenimiento de un estado tolerante en condiciones normales. Además de este tipo de células dendríticas de las placas de Peyer, tenemos células dendríticas que están en el epitelio intestinal y en la lámina propia. Estas células pueden emitir proyecciones de su membrana, luego lo veremos con más detalle, hasta el lumen intestinal, es decir, atraviesan entre dos enterocitos y captan antígenos independientemente de las células M. Es decir, no están esperando debajo de las células M a que éstas les pasen los antígenos en las placas de Peyer, sino que ellas mismas activamente penetran por entre el epitelio y son capaces de captar esos antígenos. Bueno, cuando las captan, migran a través de la linfa hasta las placas de Peyer o los ganglios mesentéricos, donde van a presentar estos antígenos captados a las células T. Es decir, las células T se van a activar, las células vírgenes, obviamente, se van a activar en un órgano linfoide, que puede ser la placa de Peyer o el ganglio linfático mesentérico. ¿Qué sucede en ausencia de inflamación? Pues estas células que han captado antígenos que no suponen una amenaza particular, pues van a estimular la generación de células reguladoras inducidas o inducibles. La I viene de inducible. Estas células ayudan a mantener la tolerancia a los antígenos, por ejemplo, de los alimentos que son inocuos, no hacen daño. Curiosamente, esta generación de las células inducidas, las reguladoras inducidas, requiere la actividad de un factor de transcripción. Bueno, como siempre que se induce la diferenciación de una célula T a un tipo u otro, sea TH1, TH2, TH17 o célula T reguladora, de la que sea, se requiere obviamente la actividad de un factor de transcripción, de alguno. Algunos de los factores de transcripción serán activados y me van a producir la expresión de genes concretos que van a permitir que una célula T se diferencie y ejerza una función particular. En este caso va a ser una célula T reguladora y requiere un factor de transcripción que depende de la presencia de ácido retinoico, que deriva de la vitamina A, y este factor de transcripción es estimulado gracias a ese ácido retinoico producido por las células dendríticas que estimulan las células T. Además también producen TGF-beta, que de nuevo va a actuar sobre factores de transcripción y lo que va a hacer va a ser inducir la diferenciación de las células T hacia las células T reguladoras. Estas células T reguladoras pues también viajarán hacia, digamos, la zona epitelial, la zona donde están las células T efectoras, y en esa zona van a ayudar a las células T a tolerar obviamente los antígenos de los alimentos.
Por tanto, la actividad de las células dendríticas, tanto de las placas de Peyer como de las otras, es bastante importante para mantener una tolerancia a los antígenos inocuos, pero es al mismo tiempo importante para desarrollar una respuesta inmune cuando es necesario, en el caso de que el antígeno que penetre no sea tan inocuo como el de un alimento. Hasta el momento hemos visto dos formas en que las células dendríticas son capaces de captar antígenos, pero hay algunas más que están todas aquí indicadas. Bueno, ya hemos visto que las células M captan microorganismos o antígenos y son capaces de pasarlos al interior donde hay células dendríticas que los van a captar. También hemos visto que algunas células dendríticas, las células dendríticas epiteliales, que tienen un marcador que expresan el CD103, recordemos, CD es el Cluster of Differentiation, bueno, esto sería la molécula 103, esas células dendríticas son capaces de atravesar entre dos enterocitos y captar también antígenos. Pero estas no son, o estos no son los únicos modos en que las células dendríticas captan antígenos. Hay más. Por ejemplo, se pueden producir anticuerpos que son capaces de neutralizar determinados antígenos en la superficie del intestino, y estos antígenos pueden ser transportados mediante un receptor, que es el mismo que transportaba a las IgG a la placenta, por ejemplo, es el FcRn. Este receptor capta la inmunoglobulina G que ha captado un antígeno, lo transporta por transcitosis también, en este caso es el enterocito, al interior del organismo. Arriba estaría el lumen, esto es el interior del organismo, y aquí esto es captado por las células dendríticas. También tenemos la posibilidad de que algunas células que captan antígenos son infectadas, entran en apoptosis, producen cuerpos apoptóticos que son captados por las células dendríticas, los cuales, claro, o las cuales, al ser activadas por estos cuerpos apoptóticos, pues también van a presentar los antígenos a las células T. También tenemos una serie de macrófagos, bueno, no solamente las células dendríticas, que hemos dicho que antes atravesaban el endotelio, pero hay macrófagos también que son capaces de atravesar este epitelio y capaces de captar antígenos que se los pueden transferir a estas células dendríticas epiteliales, ¿vale? Es decir, que no solo las células dendríticas, sino también macrófagos que colaboran con ellas. También tenemos a las células caliciformes, que son capaces de captar antígeno y también de pasárselo a las células dendríticas epiteliales. Y luego algunas de estas células dendríticas son también capaces de salir a la otra parte, atravesar este epitelio, captar antígenos y volver a entrar al interior, donde van obviamente de nuevo a viajar por la linfa hasta los ganglios linfáticos, las placas de Peyer, a la zona T de la placa de Peyer, donde van a presentar a estos antígenos a las células T. Entonces, como vemos, existe una panoplia de maneras en que activamente las células dendríticas y también las células epiteliales del intestino, junto con las células M de las placas de Peyer, están todas, y también las células caliciformes, están aquí, todas estas células, todo este conjunto de células, están activamente captando antígenos del exterior, continuamente captando antígenos del exterior y presentándolos a las células T, de modo que van a inducir o bien una respuesta de tolerancia, que en general es la que se induce, como hemos visto antes, o bien una respuesta inflamatoria de lucha contra esos antígenos. Además de las células dendríticas, no hay sistema inmune que se precie sin la presencia de los macrófagos, que son obviamente unas células muy importantes en la lucha contra infecciones. Y los macrófagos de las mucosas son algo peculiares, como indico aquí. En primer lugar, los macrófagos de la lámina propia del intestino son la población más numerosa del organismo. Estos macrófagos no migran a los ganglios linfáticos y tampoco presentan antígenos a las células T vírgenes. Expresan, sin embargo, un receptor para las IgGs, el receptor FcR1. Entonces, fagocitan a bacterias que han penetrado la barrera intestinal y a células epiteliales muertas, pero no producen citocinas inflamatorias. Al contrario, producen unas grandes cantidades de la citocina antiinflamatoria interleuquina 10, que es una citocina que induce más bien la tolerancia. Es un factor de supervivencia para las células reguladoras inducidas, que están activadas por células dendríticas de las mucosas y por tanto ayuda a la tolerancia de los antígenos de los alimentos. Así por tanto, tenemos una serie de población de macrófagos muy numerosa, la más numerosa del organismo, que en lugar de estar
más involucrada en la lucha antibacteriana está más involucrada en la tolerancia, o aparentemente más involucrada en la tolerancia, que los macrófagos, que desde luego no forman parte de este sistema inmune de las mucosas. Además de la peculiaridad de los macrófagos del sistema inmune de las mucosas, también este sistema inmune contiene un repertorio propio de linfocitos que están especializados en funciones concretas y que son también, en algunos casos, algo peculiares. Bueno, conviene mencionar primero que la relación entre los linfocitos TCD8 y TCD4 es 3:1, es decir, 3 veces TCD4 versus 1 de TCD8, o un poquito superior a esta relación. Esta relación es similar a la encontrada en otros tejidos. Sin embargo, existen varios tipos particulares de linfocitos T en las mucosas que son un poquito, digamos, particulares. El primer tipo está formado por linfocitos normales, los T alfa beta normales, que expresan CD4 o CD8. Entre las células TCD4 son prominentes las TH17, como ya hemos mencionado, que expresan interleuquina 17, que es una citocina muy importante para estimular el transporte de las IgAs al lumen intestinal. Es decir, además de estas células actuar activando los neutrófilos, también son capaces de estimular el transporte de IgA al lumen intestinal, y luego lo veremos que esto es bastante importante para neutralizar muchos antígenos de ese lumen. También hay células TH1 que secretan interferón gamma y células T reguladoras, como hemos dicho ya, que producen interleuquina 10 y ayudan a la tolerancia. Un segundo tipo de linfocitos, me están aquí también indicados, son los linfocitos T gamma delta, que como sabemos no tienen un receptor típico alfa beta, sino que están formados por otros receptores con una cadena gamma y una cadena delta. Estos carecen de la expresión de los correceptores CD4 y CD8, por tanto son particulares. Estos últimos linfocitos no se enlazan a los MHC ni de tipo 1 ni de tipo 2 porque, recordemos, hacía falta el TCD4 o el TCD8 para que el receptor alfa beta se enlazara al MSC como si fuera una pinza, es decir, el CD4 y el CD8 se enlazaban al MSC gracias a, primero, el receptor alfa beta y segundo, el correceptor CD4 y CD8 que enganchaba al MSC como si fuera una pinza. Como estos linfocitos T gamma delta no tienen CD4 ni CD8, pues no se enlazan al MSC ni de tipo 1 ni de tipo 2, sino que reaccionan con otro tipo de moléculas MSC llamadas MSC de tipo 1B, las cuales no presentan péptidos, sino que presentan otras moléculas. Pueden presentar, por ejemplo, glucolípidos. Entre este tipo de moléculas de MSC están estas dos de aquí, la MICA y la MICB, que son particularmente importantes para la actividad de estos linfocitos. Los linfocitos T gamma delta no parecen haber sufrido, al menos los que están en el intestino, una selección positiva o negativa. Cuando encuentran su antígeno, una de las citocinas que secretan es el interferón gamma, que es bastante importante y que puede ayudar a la estimulación de células TH1. Por tanto, estos linfocitos T gamma delta del intestino son un poco, en mi opinión, como unas células innatas, que no están especializadas en diferenciar entre lo propio y lo ajeno, porque no han sufrido selección positiva ni negativa, al menos no desde el punto de vista del MSC de tipo 1 o tipo 2. Otros linfocitos del intestino son también células T CD8 que expresan un correceptor CD8 un poco particular, que está formado por dos cadenas alfa en lugar de las cadenas alfa y beta, que es normal en el caso del CD8 normal. Estas células no se unen tampoco con fuerza al MSC de tipo 1, porque la cadena alfa tiene menos afinidad que la cadena beta, con lo cual forma una pinza de menor intensidad para unirse al MSC de tipo 1. Tampoco parece que hayan sufrido un proceso de selección positiva y negativa normal, y por esta razón muchas de estas células se unen a antígenos propios, aunque como no pueden unirse al MSC de tipo 1 bien, porque no tienen un receptor CD8, no van a causar una autoinmunidad. Estas células interaccionan con un MSC también algo particular, que es el llamado MSC-TL, de Thymus Leukemia Antigen, o sea, un antígeno de la leucemia del timo, y este antígeno, este MSC, tampoco presenta péptidos. Luego son células que están especializadas en detectar otro tipo de antígenos que no derivan del procesamiento de las proteínas, que estos son los que son presentados por el MSC de tipo 1 o de tipo 2, digamos, canónico. Una de las funciones importantes de los linfocitos de las mucosas intestinales es la de eliminar
enterocitos que han sido infectados por bacteria. Estos enterocitos, cuando son infectados por bacteria, detectan esa propia infección, expresan las moléculas MICA o MICB y esto estimula a la acción efectora de los linfocitos T gamma delta en particular, ¿vale? Que son los que serían capaces de detectar a estos MICA y MICB expresados por los enterocitos infectados y de inducir la apoptosis en estos enterocitos, que va a eliminar con ello la infección, es decir, va a matar a las bacterias que también están en el interior y va a estimular la sustitución de estas células muertas por células epiteliales normales no infectadas. Bueno, como acabamos de decir, tenemos linfocitos TCD8 alfa beta normales y tenemos linfocitos TCD8 alfa alfa que no son tan normales. Estos están también formando parte del sistema inmune de las mucosas y están en el epitelio. Bueno, las funciones de los dos son diferentes. Digamos que el linfocito normal, el TCD8 alfa beta, pues es un linfocito normal que va a ser capaz de, cuando es activado, pues detectar, por ejemplo, las células infectadas por un virus que presentan péptidos en un MHC tipo 1. Como tienen un CD8 alfa beta, sí que van a interaccionar bien y van a producir apoptosis en las células que están infectadas por el virus. Esto lo pueden producir de dos maneras. Una mediante la perforina y la granzima, que ya lo hemos visto anteriormente, que son capaces de inducir la apoptosis por esta vía extrínseca, y luego también mediante la expresión del ligando de Fas. Esas células tienen el receptor Fas, que cuando es estimulado por el ligando también induce la apoptosis. Sin embargo, los linfocitos CD8 alfa-alfa lo que van a hacer va a ser eliminar las células estresadas. Son capaces estos linfocitos de detectar moléculas MICA y MICB. Estas moléculas MICA y MICB son expresadas por células que pueden sí también estar infectadas por un virus, pero pueden estar infectadas por bacterias. De alguna manera, una célula que sufre un cierto estrés, y son también capaces de estimular la apoptosis mediante la perforina y las granzimas de estas células estresadas. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, estos dos tipos de linfocitos CD8 se reparten la función de eliminar a células dañadas por distintos mecanismos. Si la respuesta inmune celular de las mucosas es importante, no menos importante es la respuesta humoral, la cual está constituida sobre todo por la producción del anticuerpo IgA, de la clase IgA. Este IgA es secretado por las células B, de nuevo en la parte de la lámina propia del intestino, es decir, la parte interna del organismo, pero para funcionar esta IgA necesita ser transportada al lumen del epitelio, donde va a ejercer su función neutralizante. Esto se lleva a cabo mediante la endocitosis de esta IgA en la lámina propia por estos enterocitos, el transporte por transcitosis a la parte del lumen intestinal y la liberación de la IgA con este componente secretor que forma parte de este receptor, el receptor poli-Ig o PIG, el PIGR, ¿de acuerdo? Este componente secretor protege a esta IgA de la degradación por las enzimas digestivas, y la IgA va a ser capaz aquí de detectar y de unirse a antígenos, que pueden ser bacterias, pueden ser toxinas formadas por estas bacterias, neutralizarlos, impedir que se establezcan, que se fijen a la pared del intestino, y junto con la secreción de moco y los movimientos peristálticos del intestino, estos microorganismos o estas toxinas van a ser eliminadas con las heces. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, para que las células B segreden IgA, necesitamos células T activadas, por ejemplo, las células folicular linfoides, las células colaboradoras del folículo, que van a secretar las citocinas necesarias para producir, en este caso, en las mucosas, el cambio de clase a la IgA, que es muy importante. Como ya hemos mencionado, la IgA ejerce una serie de funciones que son muy importantes, que son secretadas al intestino, pueden neutralizar bacterias, pueden ser patógenas en este caso, pueden neutralizar toxinas y secretarlas fuera del intestino, ¿de acuerdo? Pero son también capaces de neutralizar antígenos que pueden ser incluso endocitados por células de la pared intestinal, ¿de acuerdo? Con lo cual pueden neutralizarlas, ¿de acuerdo? Pueden también exportar estas toxinas. Si estas toxinas han sido capaces de penetrar ya
al interior del organismo. Aquí estamos en la lámina propia y estas toxinas están en el interior. Bueno, como los enterocitos tienen este poli-Ig, el receptor del poli-Ig, las IgA secretadas aquí pueden captar las toxinas y pueden ser por transcitosis estas toxinas transportadas junto con las IgAs al intestino de nuevo, donde van a ser obviamente secretadas. También pueden ayudar a las células M a transportar antígenos al interior, en este caso para su presentación a las células dendríticas, y en este caso, bueno, pues la estimulación de células T, podrían ser células T reguladoras o podrían ser células T efectoras, dependiendo del tipo de antígeno que hayan detectado estas inmunoglobulinas A. Así pues, no hay que insistir más, las IgAs, las inmunoglobulinas más importantes para la función del sistema inmune de las mucosas y ejercen pues funciones sobre todo neutralizadoras importantes, pero también ayudan a la presentación de antígenos. El sistema inmune de las mucosas no es lo único que nos defiende de organismos patógenos, sino que afortunadamente tenemos una flora intestinal que está en simbiosis con nosotros y que, aunque en algunas condiciones de debilidad, etcétera, podría convertirse en algún problema porque podrían esas bacterias invadir nuestro organismo, normalmente lo que hacen es protegernos de bacterias que son más dañinas y que sí que van a causar inflamación. Una de esas bacterias es Clostridium difficile o difficile, que es una bacteria que era muy difícil de hacer crecer en cultivo en el laboratorio, y de ahí viene el nombre, aunque parece que tiene nombre de examen de inmunología, como suelo decir, no es así, es simplemente porque era muy difícil de cultivar. Bueno, esta bacteria es una bacteria patógena que no puede penetrar en el organismo cuando tenemos una flora intestinal normal en el colon. Pero claro, si tenemos una infección, por ejemplo, una infección pulmonar, una infección renal, algún tipo de infección que requiera el empleo de antibióticos. Los antibióticos matan a esta flora intestinal y esto nos deja sitio en la parte externa del intestino para que bacterias menos amigables se establezcan ahí, intenten colonizar esto y a veces lo consigan. Matan a las células del epitelio mediante toxinas. Esto permite una vía de entrada, debido a que aquí el epitelio está ya comprometido, ya la integridad no está bien, entonces esto permite que salgan neutrófilos, incluso sangre fuera. Tenemos obviamente la inducción de diarreas y de problemas inflamatorios, incluso se genera una degradación del tejido conectivo y aquí tenemos una colitis, formación de pseudomembranas, etcétera, debido a la infección de este Clostridium difficile. Así que tenemos una endotoxemia, un bajo flujo sanguíneo y tenemos inmunodeficiencias debido a la pérdida de la integridad de las membranas de las mucosas, lo cual ya nos puede conducir a infecciones por la flora normal. Para evitar estas infecciones, obviamente existen antibióticos. Curiosamente, lo mismo que ha formado o que ha causado este problema podría ser pues evitado por más antibióticos específicos contra Clostridium difficile, pero se ha visto hoy que algunas de estas bacterias son resistentes a la acción de muchos antibióticos y que la mejor manera de restaurar la integridad de la mucosa intestinal es mediante la colonización con bacterias de la flora. Para eso se hace lo que yo llamo trasplante de heces, es decir, se extraen bacterias de las heces de donantes sanos, se cultivan, se hacen crecer y se implantan mediante una sonda nasogástrica o nasointestinal. Se hace pasar esas bacterias al intestino. Estas bacterias, como hay en gran número, van a colonizar el epitelio de este intestino de manera normal sin causar inflamación. Clostridium difficile va a ser una bacteria que ahora no va a tener sitio para establecerse y se va a restablecer el equilibrio de la flora intestinal. De esta manera se están curando diarreas que eran hasta el momento incurables, gracias a la acción de la flora intestinal o el trasplante de flora intestinal de unos individuos sanos a los que están infectados por esta bacteria Clostridium difficile. Un efecto importante, una acción importante del sistema inmune de las mucosas, como ya hemos dicho, es la inducción de tolerancia. Y uno se puede preguntar por qué se induce tolerancia y no se produce una respuesta de ataque, una respuesta inflamatoria frente a muchos de los antígenos de las mucosas. Bueno, la respuesta está en que los antígenos de los patógenos, si entran en el intestino, los virus, las bacterias o los protozoos, pueden inducir una respuesta inflamatoria porque van a activar a los receptores TOL
de las células dendríticas, de macrófagos también. Esto va a inducir la liberación de citocinas y quimiocinas, va a reclutar a células, a monocitos, a neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, es decir, una típica respuesta inflamatoria. Se van a expresar los MICA y los MICB y vamos a activar a las células T gamma delta, como hemos dicho anteriormente. Con lo cual, cuando hay una respuesta inflamatoria, cuando los antígenos inducen una respuesta inflamatoria, no se produce una tolerancia, que sí que se produce con los alimentos. La razón es que los alimentos no contienen patrones moleculares asociados a patógenos que van a activar los receptores TOL o los receptores NOD de las células del sistema inmune innato, que son los que hace falta que se activen para generar la respuesta inmune inflamatoria, la respuesta inflamatoria innata. Como los alimentos no tienen estos patrones moleculares, no inducen esta respuesta inflamatoria y por tanto lo que inducen es una respuesta más bien de tolerancia a los mismos. Bueno, hemos mencionado antes que las células M pueden ser utilizadas por los patógenos como una puerta de entrada al interior del organismo para infectar. Bueno, estas células M pueden ser puerta de entrada tanto a virus como a bacterias. Por ejemplo, el virus puede ser transportado por transcitosis y una vez dentro puede generar una infección sistémica desde el espacio subepitelial, desde la parte del epitelio del intestino. Por ejemplo, la polio y otros retrovirus pueden infectar así. Y algunas bacterias son también bastante interesantes desde el punto de vista de que a lo largo de su evolución han desarrollado mecanismos que utilizan los mecanismos del sistema inmune que éste emplea para monitorizar, para chequear, para examinar los antígenos que están en la superficie. Pues bueno, utilizan esos mecanismos para entrar. Uno de ellos es el caso de la salmonella, que está aquí, que utiliza las células M para entrar. Las mata, puede entrar dentro, infecta macrófagos, además no solo eso, sino que infecta a las células del epitelio intestinal, puede salir otra vez al exterior y ser incluso captada por células dendríticas, que ya no son las células M, para volver a entrar a infectar en el organismo por otros sitios, es decir, disemina la infección no solo en un sitio, donde están las placas de Peyer, que sería el único sitio de entrada, sino por cualquier sitio del intestino donde haya células dendríticas capaces de estar buscando esos antígenos. Y ya hemos visto antes que esas células dendríticas, estos macrófagos, estaban también diseminados por el epitelio intestinal. ¿De acuerdo? Entonces estos mecanismos, en general, protectivos del sistema inmune que está utilizando para decidir qué antígenos son buenos, digamos entre comillas, o malos, son utilizados por varios microorganismos para invadir. Entonces, bueno, es evidente que la vulnerabilidad del intestino es de tal naturaleza que cualquier mecanismo de defensa que sea posible, pues también se habrá desarrollado por evolución. Y de hecho, las células epiteliales podrían ser consideradas como células inmunes activas para evitar la infección. Y antes de que esta infección penetre al interior del organismo, la lámina propia, estas propias células epiteliales ya son actores activos para evitarla, o al menos para inducirla. No necesitamos las células del sistema inmune innato, sino que las propias células epiteliales van a ser capaces de ejercer funciones como si fueran células del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una serie de bacterias que pueden ser reconocidas por los enterocitos, con sus vellosidades intestinales, activan a receptores TOL que ya tienen estos enterocitos, es decir, no esperamos solo que los tengan las células dendríticas o los macrófagos u otras células del sistema inmune innato, estas también los tienen, activan a NF-κB y esta activación va a producir la secreción de citocinas y de quimiocinas que van a atraer a células del sistema inmune a luchar contra esta infección. Si las bacterias entran al citosol y no activan los receptores TOL, estos enterocitos tienen otros receptores intracitoplasmáticos, son los receptores NOD, que también son capaces de activar NF-κB y de secretar esa serie de quimiocinas y citocinas que van a actuar como señales que reclutan células de respuesta inflamatoria, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, etc. No solamente eso, sino que las células también epiteliales del intestino pueden formar lo que se llama un inflamasoma. Este inflamasoma va a activar a una serie de proteasas, se llaman caspasas, que en este caso, en lugar de inducir la apoptosis, van a activar a interleucinas inflamatorias, en particular la interleuquina 1 y la interleuquina 18, que activan a las células mieloides y incrementan la integridad de la barrera epitelial. Y no contentas con eso, las células epiteliales pueden también destruir ellas mismas a algunas bacterias que son
fagocitadas o que generan un fagosoma cuando entran en la célula. Este fagosoma se convierte en un fagóforo que es fusionado con el lisosoma. Las enzimas del lisosoma van a degradar a la bacteria y esta célula, digamos que se defiende sola, destruyendo en este fagolisosoma, parecido a un fagolisosoma, lo que sería la bacteria que ha infectado, y en este caso esto se llama un autofagosoma y es destruida después de la fusión con un lisosoma. Con lo cual todos estos mecanismos de las células epiteliales hacen que ellas sean actores activos en la respuesta inflamatoria. Como también hemos ya mencionado, la mayoría de los antígenos presentados en las mucosas son tolerados. Los alimentos lo que inducen es una tolerancia oral, que además es antígeno específica, es decir, se tolera un alimento concreto. Y esto se ve bastante bien cuando administramos un antígeno, como puede ser la albúmina, que es un antígeno que lo podemos comer, obviamente forma parte del huevo, de la clara de huevo. Bueno, pues si lo administramos por vía oral, esto nos va a inducir tolerancia, pero si lo administramos por vía intramuscular, con un adyuvante, que son moléculas derivadas de bacterias o que pueden estimular una respuesta inflamatoria, pues en este caso tenemos una respuesta inmune. Y esto se ha visto en experimentos que a mí me parecen muy interesantes, como el que vamos a ver en la figura siguiente. En este experimento, realizado como tantos en el laboratorio con ratones, se ve cómo se puede inducir la tolerancia a un alimento o a un antígeno que ha sido administrado como alimento por vía oral. Bueno, aquí lo que hacemos es administrar a un ratón ovoalbúmina o una mezcla control que no contiene ovoalbúmina. El control obviamente siempre va a ser algo que va a carecer de la variable que queremos estudiar, en este caso la ovoalbúmina. Bueno, le damos a comer a unos ratones ovoalbúmina, a otros una mezcla que no la tiene. 7 días más tarde le inyectamos a estos ratones que han comido o bien la ovoalbúmina o bien la mezcla que no la tiene, se la inyectamos con un adyuvante. Y lo que estamos haciendo es estimular la respuesta inmune de estos ratones. ¿Qué sucede con los ratones que les hemos dado a comer ovoalbúmina? Bueno, pues que no tienen respuesta contra esta ovoalbúmina. En cambio, los animales que les hemos dado a comer el control, es decir, la mezcla que no tiene ovoalbúmina, obviamente estos sí que tienen una respuesta muy fuerte contra la ovoalbúmina. Por tanto, la alimentación con un antígeno me produce la inducción de células que van a tolerar a este antígeno cuando incluso el antígeno se ha presentado en un contexto inflamatorio, como es el caso de una vacuna en la cual mezclamos este antígeno, la ovoalbúmina, con un adyuvante que va a estimular una respuesta inflamatoria. Si antes se lo hemos dado a comer, lo que tenemos es la inducción de una respuesta de tolerancia que me va a frenar la respuesta inflamatoria inducida por este antígeno con el adyuvante y va a impedir una respuesta fuerte contra este antígeno. Bueno, aquí tenemos de nuevo un pequeño resumen sobre lo que estábamos diciendo. Los alimentos inducen la tolerancia oral, pero los patógenos, como me inducen inflamación, si la primera vez que me encuentro con un patógeno me induce inflamación, en lugar de con un alimento que no me induce inflamación, el patógeno sí la induce, pues entonces lo que sí que tenemos es la activación eficaz del sistema inmune. Entonces, hoy se sabe que la tolerancia puede ser inducida por 3 mecanismos. La primera es, en efecto, la eliminación de células T específicas, es decir, las células T que son específicas de un antígeno. Esto es lo que ha podido pasar en el experimento anterior. Cuando yo inyecto la ovoalbúmina con el adyuvante, si el haberle dado a comer ovoalbúmina inicialmente me elimina las células T, pues obviamente no tengo células T específicas de ese antígeno y no voy a tener una respuesta. Este es posiblemente el mecanismo más importante de la tolerancia. Pero el segundo mecanismo puede ser la inducción de energía, es decir, poner a las células T, inducir un estado en las células T en el que éstas no van a reaccionar. En el experimento anterior también habría podido pasar esto. Por ejemplo, te voy a comer la ovoalbúmina, las células T que reaccionan contra ella entran en un estado de energía, ese estado de energía las impide reaccionar cuando viene el antígeno otra vez, incluso en un contexto inflamatorio. Por tanto, ese sería un segundo mecanismo. Y un tercer mecanismo de tolerancia es la generación de células T reguladoras, que están aquí. ¿De acuerdo? Estas células T reguladoras pues pueden generar citocinas que inducen una respuesta de tolerancia
Y esto también existe, es decir, se ha demostrado en experimentos que la tolerancia a un antígeno ha sido transferida de unos animales a otros. Por tanto, eso quiere decir que si es transferida de unos animales a otros, yo no puedo transferir lo que he eliminado, no puedo transferir además células enérgicas que no me van a reaccionar, ¿vale?, de un animal a otro. Si yo transfiero células enérgicas, pues lógicamente esas células enérgicas no van a reaccionar, pero las células que tiene el animal al que le he puesto esas células enérgicas, esas no son enérgicas todavía, entonces esas podrían reaccionar. Sin embargo, si yo transfiero células T reguladoras de un animal a otro, y ese animal al que recibe las células reguladoras no monta una respuesta inmune eficaz contra un antígeno al que le he dado a comer al primer ratón, entonces a este primer ratón que le doy a comer un antígeno, las células T se las paso al otro, y a ese le doy ahora una inyección. Si ese ratón no responde, es porque ha tolerado el antígeno. Y si lo ha tolerado es porque las células T que le he sacado al primer ratón que tolera ese antígeno, obviamente, me toleran al segundo ratón. Entonces estos experimentos de transferencia de células indican que además de que se pueden eliminar células reactivas, además de que se pueden hacer enérgicas las células T, sobre todo se generan células T reguladoras, que son las que activamente permiten la tolerancia de los antígenos de los alimentos. ¿De acuerdo? Las células enérgicas, por supuesto, no la pueden transferir esta tolerancia. Bueno, así pues, para resumir, un concepto muy importante del sistema inmune de las mucosas es que en ausencia de inflamación la respuesta normal es la tolerancia. Hay varias vías de entrada de antígeno, ya sabemos esto. Cuando esa vía nos lleva a la presentación de antígenos solubles por células presentadoras de antígeno del intestino y otros órganos linfoides en ausencia de inflamación, pues se generan interleuquina 10, que es tolerogénica, ¿de acuerdo?, por las células dendríticas de la placa de Peyer. En cambio, otras células dendríticas que no serían de las mucosas me podrían secretar citocinas que me van a activar una respuesta inmune. Es decir, las células dendríticas de las mucosas son particularmente tolerogénicas, como hemos dicho ya. También se puede producir la presentación de antígenos por los enterocitos, que presentan MSC de tipo 1 y de tipo 2, y que, sin embargo, no tienen actividad coestimuladora. También se va a poder producir entonces la tolerancia. Entonces esto es importante, un concepto importante, el de la tolerancia como un mecanismo fundamental de regulación de la actividad inmune del sistema inmune de las mucosas. Damos por terminado el tema 11, el sistema inmune de las mucosas. Espero que los conceptos más importantes de este tema os hayan quedado claros porque los hemos visto varias veces con cierta insistencia durante el desarrollo del mismo.